Bienvenidos a esta segunda entrega de nuestra saga, la saga del programa de psicoeducación. Lo tenemos allí en pantalla. 5 sesiones, manejo el duelo, lo vimos en septiembre. 4, prevención de la depresión, lo veremos hoy. Manejo el estrés, prevención del burnout y salud mental y física, que está programado en las fechas que allí ustedes ven. Este es un espacio concreto, muy breve, por lo que les pedimos atención, disposición, porque es para ustedes. Este espacio es para ustedes. Cuando decimos que es para ustedes, puede ser personal, para algún familiar, papá, hijo, hermano, amigo, conocido, compañero de trabajo, jefe, colaborador, etcétera, etcétera, etcétera. Este espacio es para ustedes. Es muy para el aprendizaje y de estrategias de afrontamiento. Vamos hoy a ver prevención de la depresión, pero más allá de centrarnos en la depresión, vamos a ver cómo afrontar la depresión y cuáles van a ser las estrategias de afrontamiento para salir de ese tipo de situaciones. Mm, Alejo, pasemos. Vamos a empezar a contarles con el índice que tenemos para hoy. El programa que tenemos para hoy es muy concreto, muy breve. Vamos a ver cuál es el concepto de depresión según la Organización Mundial de la Salud, según organizaciones de psicólogos, para que todos nos centremos en una definición concreta. Vamos a ver qué alertas físicas u otras alertas hay en cuanto a la depresión, porque la depresión como patología tiene una serie de sintomatologías físicas. Vamos a ver lo importante, lo central, las estrategias de afrontamiento frente a este tipo de situaciones que puedan ocurrirnos. Ok, Parece. repetimos el índice. Gracias, Lady. Eh, Desde estrategias de afrontamiento. Súper. Después seguiremos con mitos y realidades porque hay una serie de presupuestos que se tienen sobre este tipo de patologías que no hay que abordarlas como lo que son. Vamos a presentarles al final cuál es el protocolo de psicobienestar que tenemos en la empresa que responde a unos temas normativos y vamos a abrir el espacio de preguntas. Les recuerdo que pueden estar escribiendo a través del chat, van a salir unas encuestas, van a salir unas preguntas, participen, participen. Al final las vamos a compartir. Es importante el registro de todos ustedes y pues de nuevo, bienvenidos, bienvenidos. Pasamos entonces a contextualizarnos con un pequeño video. Mucha gente se metía Ahora sí, conmigo. gracias. Listo, Alejo. Muchas veces la gente te dice, estás pasado de peso, ¿lo sabes? Tienes que perder peso. Y automáticamente, al llegar a casa, te miras al espejo y tu cerebro te hace verte pasado de peso. Mucha gente juzga a otros, oh, eres muy bajo, eres feo, pareces extraño, lo que sea. Cuando eres joven, parece que te importa cómo la gente te ve, y eso te preocupa. ¿Pero por qué? Porque cuando eres joven, piensas que si no le gustas a alguien, entonces no le gustarás a nadie. Si ellos no te aceptan, entonces nadie lo hará. Tenemos un miedo continuo a estar solos. A mí mucha gente me intentó hundir. Me decían que era raro, no tenía ni siquiera amigos. No podía hacer muchas cosas y no podía cambiar nada. No era como arreglarme el pelo y al día siguiente todo estaría bien, no. No podía cambiar mis circunstancias. No podía levantarme un día y decir, hey, dame brazos y piernas, las necesito. Era muy duro, porque la gente se burlaba de mí. Y eso me hizo pensar que yo no era lo suficientemente bueno. Pensé que era un error de la vida, que nunca habría nadie que me aceptara. No puedo ir a un campo de fútbol, no puedo ir en bici, no puedo patinar, nada de eso pensaba. Entonces empecé a deprimirme. No sabía realmente cuál era mi propósito en esta vida. Le preguntaba a los médicos por qué me había pasado esto a mí, y ni ellos lo sabían. Hay cosas en la vida que están fuera de tu control y que no puedes controlar. Acéptalo y vive con ello. A veces en la vida te caerás. Hazme caso, sé de lo que hablo. Mira, la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando te caigas? Muy bien. Entonces vamos a contextualizarnos qué es la depresión, Alejo.
Buenos días. Cuéntanos, contextualízanos, ¿qué nos dicen los especialistas sobre la depresión? Hola Nicolás, buenos días y buenos días para todos. La depresión es, primero que todo, un trastorno, es decir, una enfermedad que está diagnosticada. Es una enfermedad que algunas asociaciones o gremios internacionales la diagnostican como un trastorno mental, como es en el caso de la Organización Mundial de la Salud. Y para la psicología es un tema que ha sido abordado desde hace mucho tiempo y algunos lo han catalogado también como un trastorno del estado de ánimo. ¿Y a qué se debe esa catalogación o a qué debemos esa diversidad de criterios? A que la depresión tiene básicamente una triada de síntomas que hace difícil en algunos momentos identificar. Entonces, esos síntomas van desde la parte cognitiva, desde la parte emocional y desde la parte física. Entonces encontramos, si bien lo pueden caracterizar como un trastorno mental o del estado de ánimo, siempre vamos a encontrar en la depresión esos síntomas. En esta definición, que es de la Organización Mundial de la Salud, encontramos, por ejemplo, presencia de tristeza, que es un síntoma que es emocional, pérdida de interés o placer, también está relacionado con la parte emocional, pero también con la parte cognitiva, sentimientos de culpa o falta de autoestima, parte emocional y cognitiva, trastornos del sueño o del apetito, que es una parte física, sensación de cansancio, que también es física, y falta de concentración, que es una alteración cognitiva que se produce por la alteración también de una parte neurobiológica. Acá es importante para que lo entiendan y para que lo diferenciemos, que hay unos conceptos que se confunden con depresión. Básicamente, en toda la literatura y en todo contexto, se confunden con dos. El primero tiene que ver con el duelo, que fue el tema que vimos anteriormente, y el segundo tiene que ver propiamente con sentirse triste. Digamos que para diferenciar la depresión de estas dos condiciones, hay tres criterios que nos pueden servir. El primero de los criterios tiene que ver con la reactividad. Es decir, tanto la tristeza como el duelo son comportamientos o síntomas que son reactivos, dan respuesta a algo externo. La tristeza puede ser una sensación de dolor, como ustedes, los que tienen niños lo saben, un niño puede estar triste por algún motivo, por algún berrinche, pero eso no significa que esté deprimido, sino que hay algo del contexto externo que le está afectando momentáneamente y él responde ante eso. Las emociones, como lo hemos visto en las películas, por ejemplo, Intensamente o en otra literatura, las emociones son reacciones adaptativas a nuestro entorno, a nuestro contexto. En el caso del manejo del duelo, o en el caso del duelo, el duelo es también es reactivo porque responde a una situación específica, y esta situación específica es la pérdida. Es decir, el duelo es todo ese comportamiento que nosotros generamos ante una situación de pérdida. Ante algo externo, nosotros reaccionamos. Esa es la primera diferencia. En la depresión no pasa eso. En la depresión nos puede marchar un día completamente bien, puede ser soleado, puede que todo el mundo nos esté tratando súper bien, pero nosotros no nos sentimos bien. ¿Sí? Ese es uno de los criterios para diferenciarlos de la tristeza y el duelo. El otro criterio tiene que ver con la temporalidad. La tristeza tiene una temporalidad corta, es decir, nos puede durar una hora, un momentico, o incluso a veces en algunas situaciones nos puede durar algunos días. En el tema del duelo, digamos que el duelo sano varía entre 1 o 6 meses. Más allá después de los 6 meses, ya uno puede entrar a mirar si hay un episodio depresivo. La depresión tiene un criterio que tiene que ver con los episodios depresivos que se han presentado durante los últimos 6 meses. Y esos episodios depresivos tienen que ser mayores a 2 semanas. Y ahí iría el tercer criterio, que tiene que ver con que no hay una sintomatología única. Es decir, no solo con que yo me sienta triste es que yo estoy deprimido, sino que además vamos a encontrar, como lo vemos acá, otros síntomas que van a ser repetitivos, constantes, por un lapso mayor a 2 semanas, como los que vemos acá. El sentimiento de tristeza, pérdida de desinterés o placer o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño y el apetito y una sensación de cansancio o falta de concentración. Y esto se debe a que la depresión tiene un componente neuropsicológico que afecta pues todo nuestro sistema nervioso central. Esto es lo que nosotros queremos que tengan en cuenta, que no es que uno se sienta por sentirse triste, está deprimido, sino que la depresión tiene un contexto y un diagnóstico muy específico que requiere una intervención también muy específica y especializada. Muchas gracias, Alejo. Excelente aclaración. Ya sabemos la patología, depresión, cómo se diferencia de las emociones
del duelo, de la tristeza y de otros, la temporalidad, la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lina, buenos días, ¿cómo estás? Lina, cuéntanos un poco sobre las alertas físicas, porque las patologías psicológicas tienen expresiones, manifestaciones fisiológicas. ¿Qué tenemos allí? Buenos días, Nicolás. Claro que sí. Buenos días también a todos nuestros participantes. Me gustaría compartir con ustedes algunas señales que nos indican la presencia de depresión tanto en nosotros mismos como en las personas que nos rodean. Entonces, la primera de ellas es el cansancio. Y esto es importante retomar aquí lo que nos mencionaba Alejo anteriormente. Regularmente nos podemos sentir cansados debido a nuestra rutina diaria, pero el cansancio empieza a ser una señal de alerta cuando este es durante todo el día, durante varios días y durante varias semanas, al menos dos. El segundo de ellos es la falta de apetito. Y aquí podemos preguntarnos cosas como, ¿estamos comiendo más o en menor cantidad de lo que solemos comer? Y también qué tipo de comidas estamos consumiendo, porque la depresión se asocia mucho también con el consumo de alcohol o de alimentos altos en carbohidratos. El siguiente de ellos es la disminución de peso y esto es importante cuando no hay una razón que justifique esta pérdida de peso. Es decir, esto no se va a tomar como una señal de alerta si yo estoy haciendo ejercicio, si estoy haciendo dieta, si estoy enfermo. La siguiente de ellas es la alteración del sueño. Y aquí podemos preguntarnos cosas como, ¿estoy durmiendo más o menos que antes? ¿Me está costando mantener el sueño? ¿Me estoy despertando varias veces en la noche? También es importante que nos preguntemos, ¿me está costando conciliar el sueño? Por otra parte, también tenemos eh, el dolor de cabeza, el dolor estomacal y los dolores musculares. Y aquí también es importante con estos últimos tres que tengamos en cuenta el contexto en donde se pueden presentar como señales. Es decir, si nos está doliendo el cuerpo porque estamos haciendo ejercicio o porque hicimos alguna actividad en las que nos esforzamos demasiado, esto no es una señal. Lo mismo el dolor estomacal o el dolor de cabeza. Es importante tener el contexto y que esto sea constante para que sea una señal. Estas patologías suelen tener muchas formas de expresión. Alejo, ¿qué otras formas de alertas podríamos encontrar en este tipo de patología? Gracias, Nicolás. Qué pena con el tema técnico, pero bueno, les comento básicamente lo que tiene que ver con otras alertas. Las otras alertas tienen que ver con la sintomatología que les había comentado, que tiene que ver con el tema físico, el tema que ya comentó Lina, y el tema también que tiene que ver con la parte cognitiva y emocional. Por una parte, la depresión tiene una connotación en el sentimiento, en la emoción. Es decir, nosotros tenemos una sensación de sentirnos deprimidos, tristes, durante la mayor parte del tiempo. Y eso no solo lo notamos nosotros, sino lo nota las otras personas. Es decir, nuestro círculo cercano no lo hace saber. Es importante acá establecer que esa sintomatología tiene una condición neurobiológica y esto se entiende de la siguiente manera. Hay digamos que dos partes de nuestro sistema nervioso central que regulan nuestras emociones. Por una parte, la amígdala, que por ahí está Liliana, y Liliana la referencia muy seguido. La amígdala nos permite tener una reacción que es biológica, instintual hacia el contexto. Reitero, la amígdala es una de los sistemas que afectan en el sistema nervioso central y el sistema nervioso central se da a partir de la respuesta que damos al contexto y esa respuesta que damos se da a través de tres condiciones. Por una parte la huida, por otra parte reaccionamos atacando y por otra la que tiene que ver con la depresión, refugiarnos. Es decir, la amígdala ayuda a nosotros a adaptarnos a ese contexto, a un contexto hostil, de acuerdo a esas tres respuestas. Cuando la persona tiene depresión, cuando la persona se siente deprimida o triste, la amígdala se ve afectada porque segrega ciertas sustancias específicas. Y hay digamos que una interferencia en la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal.
Es decir, esa comunicación disminuye porque hay un neurotransmisor que es importante en la depresión, que se llama serotonina, y ahí ese nivel de serotonina baja, lo que disminuye la comunicación o transmisión de información entre las neuronas de la corteza prefrontal y las neuronas que van hasta la amígdala. Entonces es importante tener en cuenta eso. Eso también que va a generar la disminución importante del interés o del placer por todas las actividades la mayor parte del tiempo. Si uno se siente triste, si uno se siente deprimido, la motivación también baja. Y esa motivación se vuelve un ciclo repetitivo entre sentirse deprimido y entre sentirse desmotivado. Aquellas situaciones para una persona que que tiene una condición de depresión, aquellas situaciones que le generaban antes placer, ahora ya no tanto. Es decir, encontramos que está desmotivado y también se siente triste. Pero además hay un sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Y esto tiene que ver con la actividad que da la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, haga de cuenta que es un control ejecutivo, es decir, como nuestra directora general es la que nos da toma de decisiones, nos dice, la amígdala le dice a la corteza prefrontal, mira, esto está pasando en nuestro contexto, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Como está inactiva o se dificulta la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal, lo que ocurre es que no hay un control ejecutivo, no sabemos cómo actuar ante las situaciones que son difíciles, las situaciones que nos generan retos. Y por tanto, como no sabemos cómo actuar, nos sentimos inútiles y culpables con relación a nuestra respuesta a ese medio. Y asimismo, hay una disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones. Nuevamente, el control ejecutivo de la corteza prefrontal y nuevamente un proceso que es muy importante en nosotros, los seres humanos, que es el proceso de la atención. Al tener pérdida de motivación, sentimientos de tristeza, inutilidad y culpabilidad, también se ve reducida nuestra capacidad de concentrarnos y atender a los estímulos que nos está generando el ambiente. Por eso es importante que la depresión no se vea solo como un síntoma de tristeza, sino que también se vea como un síntoma cognitivo y emocional. Muy bien, súper. Hasta aquí entonces tenemos las siguientes ideas principales. La depresión como tal es una patología, no es solamente un estado de ánimo como el duelo, como la tristeza, que reactiva un mero entorno circunstancial temporal. Tiene una temporalidad más extensa, tiene afectaciones físicos, cognitivas, emocionales y neuropsicológicas. Y estas neuropsicológicas, que fue lo último que nos habló Alejandro, generan en la disminución del placer afectaciones como tal en la conducta y en la forma en que el individuo logra o ya no logra responder a su entorno. Vamos a ver ahora un video donde de Cristiano Ronaldo, él cuenta su historia, cómo a pesar de ciertos problemas y circunstancias, lo importante, las estrategias de afrontamiento, cómo a partir de las estrategias de afrontamiento que él utilizó, logró salir de esta situación. Eu acho que tudo aquilo que acontece na vida tem uma razão de acontecer. Eu agradeço muitas das vezes de passar por algumas coisas para poder ver realmente quem está do meu lado, que é que quer bem do Cristiano, porque numa fase difícil é aí que se vê quem é que está do outro lado. E é verdade, não tenho qualquer problema em dizer, houve uma fase menos boa na minha carreira, a nível pessoal primeiro, depois a nível profissional. Arrependimentos, eu acho que não há tempo nesta vida para arrependimentos. A vida continua, a vida segue, aprendemos dela, independentemente de tentarmos fazer o bem ou não fazendo tão bem, faz parte da nossa evolução como seres humanos. Por isso, agradeço por passar por algumas dificuldades, porque quando estamos no símbolo da montanha é difícil de ver o que está cá em baixo e muitas das vezes eu não conseguia ver, e agora sim posso dizer que cada vez mais preparado, não só como jogador, mas também como ser humano. E isso para mim foi uma aprendizagem bastante grande, porque nunca tinha passado por algumas coisas que passei nesses meses e graças a Deus consegui ver muitas coisas e agradeço por isso, e estou um homem melhor. Bueno, el video se nos entrecortó un poquito. Alejo, ¿qué consideraciones podemos sacar del testimonio de Ronaldo? Claro que sí. El tema de la depresión es un tema que es de cómo nosotros
afrontamos las situaciones que se nos generan de parte de nuestro entorno, del contexto, de donde estamos. Es decir, nosotros podemos tener un problema laboral, un problema afectivo, y depende de nuestras estrategias de afrontamiento, saber cómo afrontarlo efectivamente, pero también conocer hasta cuándo son nuestros límites, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y a partir de eso resolverlo o no. La persona que tiene depresión tiene esa condición limitante, es decir, ella ve un problema y el problema es gigante. No tiene cómo afrontarlo. Así el problema sea chiquitico, así sea que no le haya sonado la alarma a uno, así sea que el bus se le haya pasado a uno, un problema pequeño para la persona que tiene depresión se le amplía. El video que acabamos de ver es lo contrario, cuando una persona tiene estrategias de afrontamiento que le permiten precisamente enfrentar situaciones que se le salen de las manos y que son difíciles de manejar. En el caso del video fue el evento de Cristiano Ronaldo cuando dejó el Manchester United y cuando falleció uno de sus hijos. Es un evento que genera mucho dolor, genera mucha tristeza, pero como lo ven, él apreció el momento como un momento de como una forma de aprendizaje y lo tomó como algo para fortalecerse. Es decir, utilizó estrategias de afrontamiento que le permitieron hacerle frente a una condición tan difícil, que es lo que pasa con la persona que tiene depresión. ¿Qué recomendaciones podríamos entonces empezar a sacar del tema de la prevención? Los videos ya nos han mostrado cómo las estrategias de afrontamiento son las mejores orientaciones que se deben tener frente a este tipo de sintomatologías. El acompañamiento de un especialista, claro que es súper importante, nos salió allí en una de las preguntas, porque la persona sola, lo vamos a ver más adelante, no podría con ninguna patología. ¿Qué otras recomendaciones de prevención tendríamos para la prevención? Bueno, cuando ocurre la depresión o cuando la persona llega a un episodio depresivo, lo primero que se encuentra es que hay algo que se llama un aprendizaje negativo, es un aprendizaje sesgado a lo negativo. Y esto lo ejemplifico de la siguiente manera. Uno puede tener una situación que en algún momento de su vida le haya causado dolor o dificultad. El día de ayer, por ejemplo, estaba en una capacitación que tenía que ver con riesgo psicosocial y una de las asistentes nos decía, cuando yo era pequeña, mi hermano me dijo que yo hablaba mucho, que me callara. Y cada vez que yo siento que estoy hablando mucho, ella nos manifestaba, pues me voy sintiendo un poquito mal. Ese es un aprendizaje que es negativo. ¿Cómo prevenir ese aprendizaje negativo? Contrarrestándolo con el aprendizaje positivo, lo que en psicología existencial llaman huellas de sentido. Es decir, ubicarse en un momento, en un episodio de nuestra vida, en donde nos sentimos plenamente realizados, plenamente felices. En el caso de algunos de nuestros colaboradores, algunas personas que están acá, por ejemplo, el nacimiento de algún hijo, por ejemplo, lograr algún grado, alguna especialización, el pregrado, el reconocimiento que le hacen los hijos a uno o a alguna persona, la primera vez que compartí con mi pareja. Esas cosas que son huellas de sentido le permiten tener un propósito a la persona y movilizarse. Esa es una de las recomendaciones. Por otra parte, tiene que ver con el ejercicio, hacer deporte, así de pereza. ¿Y por qué es importante esta parte que colocamos de así de pereza? Porque la depresión lo que hace es inmovilizar a la persona. Ustedes acostúmbrense a hacer un ejercicio, así sean ejercicios cortos, 5 o 15 minutos. No importa que la exigencia no sea fuerte, pero sí que el mismo cuerpo, el mismo sistema nervioso central sientan que ustedes están en movimiento. Porque aparte de que segrega hormonas y se generan neurotransmisores que van a ayudar a que nuestra corteza prefrontal funcione mejor, ayuda también a que nuestro cuerpo se acostumbre a la acción, al movimiento. Y eso ayuda a que nos movilicemos a pesar de el miedo, la incertidumbre o la tristeza. Ya Lina nos va a acompañar con las siguientes recomendaciones. Bueno, relájate y duerme bien, tu cuerpo y mente lo agradecerán. Esto es importante porque como también lo mencionó en el webinar pasado Liliana, el sueño afecta mucho los procesos psicológicos que nosotros como humanos necesitamos, no es solamente porque se relacione con la depresión. Entonces, aquí me gustaría recomendarles, Joana, por medio del chat les va a dejar una miniserie
de Netflix, que es una guía para el buen dormir. Es importante que adquiramos hábitos del sueño saludables. Aparte de esto, también es importante que comamos bien, porque esta es una forma de ayudarle a nuestro cuerpo a lidiar con este desbalance hormonal que también produce la depresión. Entonces es importante que comamos carnes magras, que comamos hartas verduras, hortalizas y frutas, que disminuyamos también el consumo de alcohol y de drogas, porque esto lo único que hace es perpetuar el ciclo de la depresión. El aislamiento también es otra situación importante. Debemos evitar, se debe evitar el aislamiento en todo momento. El aislamiento genera ideación de cosas que no ocurren en la vida real, mientras que la socialización genera ese contacto con las personas, con situaciones positivas. Debe ser selectivo el no estar aislado. Debo buscar acompañamiento de personas que me apoyen, me acompañen, me den afecto. En esta parte de aislamiento, los grupos soportes, como se habló en el segundo punto, es súper importante. Pertenecer a algún grupo soporte, bien sea que se habla hoy en día, pertenecer a un grupo de la iglesia, a un grupo familiar, a un grupo de música, a un grupo de fútbol, de deporte, de costura, algo que nos mantenga ahí en contacto. Ya vamos a ver las otras. Y respecto a la pregunta que nos hace Leslie Muñoz, ¿la depresión se puede heredar? La depresión como tal es una patología. La predisposición podría transmitirse genéticamente como cualquier enfermedad, pero la generación de la enfermedad es base, claro, de una base biológica que se tiene, pero de un estado contextual, de un manejo, de unas faltas de afrontamiento que me llevan a esa situación. Ustedes saben que cualquier persona, un hijo de gente que ha sufrido de leucemia, tiene predisposición, pero no lo sufre si desde pequeño empieza a cuidarse en su dieta, en el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que tiene ese contexto de depresión, pues podría tener esa predisposición, pero si empieza a cuidarse, a estar en grupos, a tener buenas ideaciones, a compartir, a tener apoyo psicológico, porque tener apoyo psicológico es como visitar al médico general, es normal, debe ser parte del hábito de la situación de la sociedad contemporánea. Si esta persona tiene todo ese apoyo y todo ese soporte, jamás lo desarrollaría. ¿Por qué? Pues que tuvo todo el tema de prevención. Alejo, ¿qué otras podríamos considerar allí? ¿Tienes micrófono ya? Sí, ya va. Qué pena por Listo. los inconvenientes técnicos. Básicamente, desde la psicología existencial, en temas de depresión, uno debe trabajar sobre tres ámbitos. Por una parte, buscar aquellas actividades que le generan o no gratificación y que generan o que se desenvuelven en el crear, es decir, nuestro trabajo o buscar proyectos que le generan o no cierta gratificación. No sé si a usted le gusta el fútbol, puede buscar un equipo de fútbol. Si a usted le gusta leer o escribir, hacerlo. Si a usted le gusta nadar, hacerlo. Esas cosas que son de crear, de movilizarse, de hacer deporte, de esa parte artística, le ayuda a uno también a trabajar. Por otra parte, que son los valores de experiencia, tiene que ver con el relacionamiento que tenemos con los demás. Recordemos que nuestro organismo tiene algo que se llama neuronas espejos. Cuando usted se agrupa o socializa con personas que se sienten felices, que se sienten realizadas, las neuronas espejos de nuestro organismo también van a reaccionar a eso y va a ayudar a que segreguen esas sustancias, a que se generen esos neurotransmisores para que podamos, digamos que sentirnos un poquito mejor. Y por último, que es muy importante, la manera en cómo nosotros afrontamos el dolor. Recuerden lo que vimos de Cristiano Ronaldo, lo que vimos en el primer video de Nick, y es que cada vez que nosotros afrontamos el dolor o una situación de sufrimiento y la superamos, generamos un aprendizaje que es positivo. Logramos algo que no pensamos que íbamos a lograr y eso ayuda también a prevenir nuestra depresión. Les estamos dejando en el chat las guías para que ustedes profundicen, como no nos vamos a demorar mucho en este espacio que tenemos. Recuerden que en el chat les vamos dejando material para que después ustedes lo consulten
o lo compartan con personas que ustedes ven que quizás lo puedan necesitar. Vamos a revisar algunos mitos que se tienen sobre la depresión. Mucha gente no le gusta abordar este tipo de temas que se deben tratar para la salud social, la salud de grupos. ¿Cuál sería, Lady, nuestro primer mito? ¿Qué nos ha dicho la gente? Claro que sí, Nicolás. Entonces, durante la sesión hemos estado enviando una serie de preguntas y estas preguntas están relacionadas precisamente a esos mitos o verdades sobre la depresión. La primera de ellas es, ¿la depresión es para toda la vida? Esta es la pregunta y aquí el 95% de las personas nos indicaron que es falso. Pero cuéntanos tú. Listo, chicos. ¿Es para toda la vida? No, Alejo. No es para toda la vida. ¿Por qué? Porque si es intervenido como cualquier enfermedad, pues es curable, ¿sí? No es un estado, no es una maldición, no es parte de mi personalidad, no lo es, no lo es. Es importante como cualquier patología que tenga el tratamiento adecuado para salir de la patología. ¿Qué más tenemos, Lady? La siguiente dice, ¿la depresión es sinónimo de tristeza? Aquí es importante que nos aclares, Nicolás, el 58% nos indica que sí. Cuéntanos un poco. Ok, lo expusimos y no lo es. No lo es. La tristeza, como se dijo, es igual que el duelo, igual que el niño que se pone triste porque no le dan un regalo, es un estado emocional momentáneo, circunstancial. La depresión es patología permanente en el tiempo que tiene afectaciones, ya lo vimos, a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel afectivo que altera mi conducta y mi desempeño en el contexto. La depresión es una patología. La tristeza es simplemente una respuesta a una situación. Me puse triste porque hoy no me dieron algo. Me puse triste porque tenía una expectativa. La depresión es esa patología donde la persona a través de la ideación, a través del recargo físico, a partir a través del mal desempeño conductual, genera una desviación de su normal comportamiento que es patológico y que requiere la ayuda de un especialista para salir de allí. Listo. ¿La depresión es solo una afectación del estado de ánimo? La mayoría, el 76%, nos dice que no. Cuéntanos. Muy bien, efectivamente, chicos, muy pilos. No es solo una afectación del estado de ánimo, porque las afectaciones del estado de ánimo son múltiples, múltiples. Aquí nos extenderíamos diciendo que me afecta el sol, la lluvia, una palabra que me dijeron, una mirada, mil afectaciones. La depresión como tal implica una permanencia patológica en la conducta que yo despliego en mi vida. ¿Sigue? ¿La depresión es fruto de la falta de voluntad? El 85% nos dice que es falso. Correcto. Efectivamente, la depresión, a diferencia de la tristeza, a diferencia de la persona que es consentida, realmente la persona no puede controlar esa situación. Por eso requiere un especialista. Por eso requiere el psicólogo que le apoye, que le acompañe. Por eso lo veíamos ahorita que una de las formas de prevenir la depresión es estar en grupos, es hacer cosas que me animen, cosas que me hagan felices, grupos soporte, grupos soporte. La psicología social nos dice que el grupo soporte es cualquiera que me genere este tipo de endorfinas, de felicidad para compartir con otros. Por eso es que la voluntad propia del individuo de salir de la depresión no basta. Necesito la ayuda del especialista. Nicolás, ¿la depresión se puede fingir? La depresión no se puede fingir como enfermedad. Yo puedo fingir estar triste. Me hago el triste y dicen, está triste. Pero la patología, depresión, que tiene afectaciones renales, en el hígado, en el cerebro, en la cognición, que es permanente en el tiempo, que me saca de mi conducta normal, me saca, me desvía, que yo intento hacerlo y realmente los reforzadores positivos ya no me generan esa felicidad.
no se puede fingir. Es una patología que requiere un especialista y de mi voluntad para salir de ello. Lo otro son estados de tristeza que yo sí puedo fingir. La tristeza, la patología de depresión con esas afectaciones orgánicas, fisiológicas y comportamentales, no. Nicolás, y esta última me hace feliz en saber la respuesta y es, ¿la depresión requiere atención médica? El 100% de nuestros asistentes dicen que sí. Correcto, así es, así es. Efectivamente, cualquier patología requiere la asistencia de un especialista que oriente. La voluntad del paciente, claro que es necesaria porque estamos hablando de enfermedades psicológicas, pero la orientación, la compañía, la intervención de un especialista lo es. El especialista va a vigilar que sí se vaya a los grupos de soporte, que sí la ideación no sea negativa, y va a hacer todo ese acompañamiento, que aquí me extendería, todo ese acompañamiento para que la persona permanezca en una serie de estrategias de afrontamiento para salir de la patología de depresión, que incluye en algunos casos también dietas, porque lo que se come hace daño, también tiempos de sueño, también tiempos de deporte, etcétera, 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 para limpiar toda esa toxina que hay en la cabeza. Bueno, súper hasta aquí. ¿Qué tenemos nosotros? Entonces, vimos la depresión, vimos algunos videos, nos mostraron cómo mucha gente ha pasado por esas situaciones y sale. Y el punto central de nosotros fue las estrategias de afrontamiento, porque esto no es una izada a la bandera de la depresión, es una izada a la bandera a las estrategias de afrontamiento contra la depresión. Abordar el tema directamente y a comenzar a saber, oiga, hay formas de salir de esto, hay formas de afrontarlo. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Mi pareja, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi jefe, mi subalterno, cualquier persona, de forma tal que cuando este tipo de cosas ocurran, esté en nuestro discurso, que es algo que tenemos que intervenir, colaborar, ayudar y decirle a la persona, oiga, necesita apoyo, necesita esto, dos, tres, cuatro. La empresa, claro que también está en ese desarrollo. La resolución 2646, la resolución 2704 nos propone para las empresas una serie de intervenciones pequeñas de apoyo, de apoyo. El Ministerio de la Protección Social, a través del Ministerio del Trabajo, también nos propone una serie de protocolos muy sencillos que nosotros en Comestibles Ricos hemos muy juiciosamente también adoptado. A continuación, se los vamos a presentar. Lo primero que ocurre allí es que si hay una sospecha, porque finalmente la persona de a pie no es la persona que va a decir si sí es o no es. Si hay una sospecha, pues en caso de considerar la posibilidad de presentarse presión, puede informar a capital humano, bien sea yo que sienta eso o que vea que otra persona lo está sintiendo. Cuando hablamos de capital humano, ¿a quiénes nos vamos a referir? A las psicólogas, ya vamos a ver el equipo, o al equipo de salud y seguridad en el trabajo. Capital humano, cuando use esa palabra, me voy a referir a todo el equipo. ¿Qué ocurre después? Hay otra forma. El líder de proceso también podrá informar a la dirección de capital humano. Siguiente. Una vez informado, la dirección de capital humano se contactará contigo para conocer la situación. Se contactará con la persona que o que se autorreportó o la que reportaron. En caso de que considere la posibilidad de tener síntomas asociados a la depresión, se direccionará tu caso a consulta especializada en salud. ¿Qué es lo que ocurre acá? Para que entiendan. Cuando una persona pueda tener un sentimiento de tristeza o una situación así, una de nuestras psicólogas va a hacer un acompañamiento leve de primer nivel, nada profundo. Igual que si me corto la mano, igual que si me troncho el pie, que la empresa debe hacer un acompañamiento inicial hasta que lo entrego a la ambulancia y lo llevan para el hospital. Igual va a ocurrir aquí. A partir del equipo de psicólogos y psicólogas que tenemos en la empresa, se hace ese primer acompañamiento. Puede ser que allí ya finalice todo, como cuando me corté con algo pequeño, me pusieron una cura y ya, y acabó todo. Pero puede ser que si haya algo que requiera atención especializada, entonces se remite, no hacemos más. Ahí remitimos a los especialistas. La ley nacional nos dice que esos especialistas están en las EPS.
La Dirección de Capital Humano sobre esto realizará un seguimiento y monitoreo, igual que se hace con cualquier enfermedad ocupacional que ocurra en un contexto laboral o que tengamos conocimiento en un contexto laboral. Si se dan cuenta, para desmitificar el tema, es lo mismo que ocurre con cualquier enfermedad o accidente. Sea una atención primaria, se mira, se puede corregir de acá, bien, si no, se traslada. Pero tenemos ese protocolo en la empresa para todos los temas psicológicos, en este caso, depresión. Depresión. Y tenemos un espacio especial para eso. O sea, eso no lo vamos a hacer en una oficina o en un lugar público, sino que tenemos un espacio que coordinamos con Salud y Seguridad en el trabajo para eso. ¿Cuál es el equipo que está a cargo de todos estos temas psicosociales? Es importante que lo identifiquemos. Eh, en cabeza está la Dirección de Capital Humano, que como ustedes saben, soy psicólogo. Alejandro y Joana, desde formación y desde el tema de bienestar psicosocial y psicoeducación, están liderando, apoyándome en ese tema. Tenemos en Salud y Seguridad en el Trabajo a Liliana, que nos apoya con todo el tema también de salud y prevención psicosocial, apoyados con Yuri y Cindy. Y nuestras dos psicólogas, Claudia y Laura, que ellas van a ser las personas del acompañamiento inicial cuando se lleguen a presentar este tipo de situaciones. Ellas van a ser quienes van a desglosar el protocolo ya con casos particulares. Y el resto vamos a hacer ese equipo soporte. Como ustedes ven, hay un equipo de psicólogos y especialistas en salud y seguridad en el trabajo coordinados para eso. ¿Coordinados cómo? Siguiendo la resolución 2646, 2704, siguiendo el protocolo del Ministerio de la Protección Social, siguiendo las directrices que se tienen en cuanto a atención primaria psicológica y psicoeducación. Nosotros vamos a seguir haciendo estos espacios de psicoeducación. Por favor, difúndanlos a sus compañeros, a sus colaboradores, a la demás gente de la comunidad, porque son importantes. Son espacios para usted que en algún momento puede estar en una situación de estas, o un familiar suyo, o un compañero suyo. Estos ya no son situaciones ajenas, ya no son situaciones que ocurren en Estados Unidos y Europa, ocurren en nuestra realidad y una atención o un consejo primario resulta ser muy, muy bueno. Decirle, oiga, mire, hay un protocolo en la empresa, vaya, informe o déjeme yo informo para que le presten ayuda. Así finalizamos esta segunda sesión, prevención de la depresión. Les agradecemos mucho. Les recordamos la saga. La saga es manejo del duelo, ya la vimos, prevención de la depresión, hoy. La siguiente fecha, en octubre 2, los invitamos a manejo del estrés y posteriormente a la prevención del burnout y salud mental y física. Termino contándoles que hemos abierto un canal en YouTube, Psicoeducación de Comestibles Ricos. Allí vamos a colgar todos estos videos, ustedes los pueden volver a ver, los pueden compartir con alguien que ustedes consideren que necesita el apoyo. Va a ser un canal, como nos lo piden, de divulgación, de difusión permanente, donde allí está, junto con otras series de estrategias a través de plataformas digitales que estamos generando para ustedes en psicoeducación. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho al equipo que me está colaborando, Alejandro, Lady, a nuestra psicóloga Lina de la Universidad Nacional que nos acompañó hoy, al equipo de psicólogas de Claudia y Laura, al equipo de salud y seguridad en el trabajo, etcétera, 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 y a todos ustedes. Mil gracias y muchas bendiciones. Vamos a Lady a cerrar con algo de las encuestas o ya las compartimos todas. Ya las compartimos todas. Muchas gracias a todos por su Listo. asistencia. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia y participación. Nos vemos en octubre 2. Gracias.